Continuamos entonces con los modelos de los estilos de aprendizaje propuestos y trabajados intensamente, sobre todo por el constructivismo sociocognitivo de David Kolb. Nuestros estudiantes teóricos. El estudiante teórico fortalece fuertemente su racionalidad. Buscador de preguntas, explorador. Está mentalmente ordenado en su forma de ser, en su forma de actuar, tanto sus actitudes, sus conductas, sus comportamientos, sus relaciones humanas, frecuentemente se reconocen como disciplinados, quietos, siempre razonador. Están muy cerca de las personalidades reflexivas, cerca. Se mueven en el mundo del porqué, ¿no? Y siempre en ese mundo abstracto, inmanente, constructor de las ideas. Altamente perfeccionista, ¿no? Y buscador de modelos y de hipótesis. El punto está que él maneja un conjunto de hipótesis culturales, sociales, literarias, técnicas, filosóficas, un conjunto de hipótesis, pero no las pone en una reflexión y un análisis severo como el reflexivo. Efectivamente, al buscar ese mundo teórico, él está entonces construyendo un mundo cognitivo de alta conceptualidad. Y en ese sentido, entonces, también incorpora mucha teoría, mucho mundo teórico, muchos marcos teóricos, conceptuales, porque debo comentarle que este es un estudiante o una persona mentalmente estructurado, ¿no? Mentalmente estructurado. Claro, preciso, ordenado. En ese contexto de su claridad de visión, de su orden mental, de la capacidad mental, ser sistemático es altamente comprensivo, ¿no? Hay estudios correlacionales entre la lectura comprensiva y analítica. Hay estudios, vuelvo a repetir, tanto cualitativos como cuantitativos, que prueban que los estudiantes que tienen los más altos niveles en la interpretación y en la producción de la lectura comprensiva y analítica son los estudiantes teóricos, ¿no? Lectores por excelencia. Y luego, también, inventores de procedimientos ¿para qué? Para tomar apuntes, para armar un portafolio, para establecer un panel sintético, etc. Este estudiante teórico, frente a las pruebas o frente a los exámenes, a lo que es sometido, él mismo hace y construye planificadamente un conjunto de razonamiento, un conjunto de preguntas o un conjunto de dilemas cognitivos al cual va a ser sometido. Por ese motivo es un buen generalizador, ¿no? Sí decir, ¿no?, que en la búsqueda de esos modelos, en la búsqueda de hipótesis, almacena ese conocimiento y lo trabaja principalmente en este mundo de comprender y razonar. O conocer, comprender, reflexionar,
¿no? Conocer, comprender y razonar. Siempre este estilo teórico está en la idea de implementar su mundo mental abstracto, sintético. Vuelvo a repetir, siempre objetivo, siempre real. Y nos damos cuenta que a ellos y ellas les cuesta bajar un poco la realidad. Están bastante lejos, aunque son metodológicos, fíjate tú, aunque son metodológicos, muy ordenaditos en su trabajo interactivo, muy ordenaditos en la incorporación de nuevos conocimientos, de nuevas teorías, bajan poco a la realidad, ¿no? Y en ese sentido pensamos, y los estudiosos de los diseños pedagógicos y curriculares del constructivismo cognitivo, este modelo de estudiante estaría bastante lejos de los activos, bastante lejos de los pragmáticos, lejos, como vimos anteriormente en este diseño, lejos del ser y del hacer, ¿no? Lejos del ser y del hacer. Ahora bien, ellos en sus trabajos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas, lógicamente. Piensan en forma secuencial, paso a paso, ¿no? Hipótesis, tesis, demostración, conclusión. Hipótesis, tesis, demostración, conclusión. Caminan cognitivamente en un andar de lo simple a lo complejo, ¿no? Conocer, comprender, entender, analizar, aplicar y tomar decisiones, allá arriba. Son estilos altamente secuenciales, articulados y ordenados. Si seguimos a Bloom, ellos, vuelvo a repetir, se mueven en este contexto: conocer, comprender, entender, analizar, evaluar, tomar decisiones, ¿no? Y eso está definido en un marco o en un código cognitivo. No se ve, no se percibe en su trabajo de aula, tanto en el aula regular como en los talleres, donde debe trabajar grupalmente, no se ven pasos agigantados, o no se ve un trabajo desordenado. ¿Por qué? Porque una premisa fundamental de este estilo es ser metodológico. Es ser metodológico, ¿no? Es ser metodológico, en el sentido que conocer los datos, analizar los datos, probar tantas veces como sea necesario los datos, luego todo un proceso cognitivo mental de comprender, elaborar allí las hipótesis, ¿no?, de trabajo inferenciales, de transitar, por ejemplo, de un pensamiento unidimensional a un pensamiento multifacético, avanzar, analizar, sintetizar de nuevo, y luego construir informaciones, ¿no?, con una mente lógica, porque si no nos encontraríamos con estudiantes teóricos que viven en el mundo de la burbuja, en el mundo abstracto, en el mundo ideal, en ese mundo ideal de Platón, ¿no? Acuérdense de Platón y su mundo ideal. Y siempre está el impulso, está la tendencia, está la orientación, ¿no?, para responder sobre el qué. Sobre el qué. Ya, sobre el qué. Siempre para responder el qué. Siempre. Y
Hay una secuencia de lo simple a lo complejo en el qué, ¿no? En el qué. En este sentido, entonces, nuestros estudiantes teóricos aprenden mejor cuando usted le entrega herramientas a través de modelos, teoría y sistema, ¿no? Le vuelvo a repetir, cuando usted le entrega un modelo de aprendizaje, le puede entregar una teoría sobre ciencia, sobre física, sobre historia, sobre geografía, sobre modelos de aprendizaje, sobre modelos de construcción de instrumentos, etc. Sistema. Porque como son metodológicos y altamente ordenados, siguen muy bien el modelo del profesor. Sobre todo, como siempre prestan una atención ordenada y sistémica a los modelos, observamos que en un taller de tecnología educativa, en un taller de electricidad, en un taller de mecánica, en un taller de física mecánica, en un taller literario, en un taller musical, siempre estarán atentos a cómo esa teoría la van plasmando en realidad y en sistema. ¿Ya? En consecuencia, su aprendizaje está en función de desafíos, simples o complejos, ¿ya? Y fortalece mucho el mundo de las preguntas, es como una oportunidad permanente en su mapa cognitivo de preguntar, indagar, curiosear, ¿no? ¿Cuándo les cuesta más aprender? Obviamente cuando se encuentran con información ambigua frente al mundo de la incertidumbre, en situaciones que enfatizan la emoción y los sentimientos. Es decir, créanlo, si les parece, el mundo mental de los teóricos es más bien hipotético-deductivo, es más bien de hipótesis de trabajo, es más bien de racionalidad, es un mundo idea, lejos de la emocionalidad. Se piensa en los estudios de aplicación de los marcos curriculares de las teorías del aprendizaje por estilo de Cole. Estos estudiantes trabajan fuertemente el mundo cognitivo por sobre el mundo afectivo y emocional. Y está probado también que ellos no se mueven fuertemente por una inteligencia emocional, ¿no? O una inteligencia afectiva. Pero sin embargo son los que tienen mayor visión de realidad de su mundo afectivo emocional. Son los que le dan mayor sentido y significado a la emocionalidad y la afectividad desde su mundo relacional, como se relaciona con otros. Hemos comentado un par de ideas de Carl Rogers, ¿no? Sobre la provocación, ¿no? Y sobre los estados de provocación entre los seres humanos. Hay estudios en conducta adolescente y mundo sociocultural, en particular en el contexto de la sana convivencia, que estos sujetos son los primeros que le dan un sentido, un significado a la emoción. Ellos les dan un sentido, un significado a la emoción, racionalizando la emoción. Siempre racionalizando la emoción, ¿no? En consecuencia, pensamos y observamos que el modelo de estudiante teórico siempre requieren un fundamento o hipotético deductivo o una hipótesis de trabajo para construir, pensar, avanzar en el desarrollo de conocimientos, de aprendizaje significativo e intervenir su estructura cognitiva en la orientación de resolver problemas simples o complejos. Continuaremos, ¿no?